Amigos internautas, tengan ustedes un feliz 2012. Que este año los atropelle la felicidad. Es el deseo de este humilde servidor. Hoy voy a iniciar una serie de videos con un tema que es importantísimo en la vida humana y que tiene algunos vacíos, como el que voy a presentar precisamente en este momento, con el objeto de que ustedes, los internautas, que les interese el tema, participen, hagan sus aportes, sus comentarios en pro o en contra de lo que voy a exponer. El tema son derechos humanos. Perdón. Pero ¿por qué hablamos de derechos humanos? Si ese es un tema que lo manejan desde las Naciones Unidas hasta la Organización de Estados Americanos y en todos los países del mundo, sobre todo en los países democráticos, existen organizaciones que defienden los derechos humanos. Ustedes dirán, pero este señor, ¿qué nos va a decir de derechos humanos? Pues miren que hay algo, hay un vacío en esta lucha por los derechos humanos que ningún intelectual, ningún estudioso de los derechos humanos, nadie se ha atrevido o no se ha dado cuenta de que hay un segmento de la población humana que está siendo estigmatizada, que está siendo violado un derecho, está siendo víctima de la violación de un derecho. Si se quiere, de manera cultural, pero se ha violado reiterativa, sistemáticamente, con conciencia de los intelectuales, el derecho a esta población que la Real Academia de la Lengua llama bastardos. Los bastardos son un gran número de la población, conforme a lo que significa ser bastardo. Empecemos entonces por buscar la etimología de la palabra bastardo para darle una posición al elemento bastardo dentro de la lengua española. Yo tengo unos escritos acá para poder orientar bien el tema. Y tengo dos posibles etimologías de la palabra bastardo. La primera dice así, voy a leerlo literalmente, porque no es un invento mío. Dice así: corresponde a la idea de degeneración asociado a hijo, designa el crío, hijo de una unión ilícita, del francés bastard, que procede del germánico bast, que quiere decir granero. Es decir, que el hijo bastardo nacía en un granero. Cuando tuvieron que poner el nombre a ese niño, a ese recién nacido, a ese nato, había nacido en un granero, bastardo. Podemos decir y darle una interpretación semántica de que bastardo, de que esa señora tuvo su hijo en un granero, tal vez donde no la vieran porque estaba cometiendo un delito. Era hijo de una unión ilícita, de un acto ilícito. Hasta ahí es una teoría etimológica de la palabra bastardo, que entre otras cosas creo que es la más acertada. Tengo otra,
que dice así: sería atribuir al origen de la voz del francés Bach, ya que existe la expresión fils file de Bach, hijo de Albarda, derivado del latín vulgar bastum, de verbal, de bastare. Aquí participa el latín, antes no participaba. Llevar, presente en la voz española basta, entre comillas, entre paréntesis, perdón, aparejo que llevan las caballerías de carga. Cierro paréntesis y hay punto final. Esas son las dos etimologías que encontré de la palabra bastar. Considero, para mi manera de pensar, que la primera es la más acertada. Antes de abrirme en este relato, en esta discusión, porque lo que yo planteo aquí es una discusión para que los internautas participen, den su opinión a través de la red y me orienten para continuar la lucha que voy a plantear. Voy a utilizar dos frases importantes de dos personajes para ponerme como una especie de coraza en caso de que hayan personas que no interpreten bien mi mensaje o que no estén de acuerdo con mi mensaje. Dicen así las dos frases. Una: si empleo tantas horas en convencerme que tengo razón, ¿será que existe alguna razón por la que temer que estoy equivocado? Janet Austin. Otra, mucho más conocida y que es más generalizada, considero yo, es de Isaac Newton. Lo que sé es una gota de agua, lo que ignoro es un océano. Soy un ignorante. Esta es parecida pero no igual a la famosísima frase de Sócrates: solo sé que nada sé. Pero bueno, a partir de ahí estoy prácticamente que como diciendo, si me equivoco, soy humano, primero que todo, e ignorante, la segunda medida. Continuamos. Hablemos un poco de la antropolobastardia. ¿Qué es la antropolobastardia? Ustedes no la han visto en el diccionario. Yo no la he encontrado. No existe. Porque no, los sabios no lo han hecho. A mí se me ocurrió decir antropolobastardia. Pues, considerando que es un estudio antropológico lo que estamos haciendo. Y hablando del bastardo le agrego algo como una frase, una palabra compuesta. Pero es un invento mío. ¿Y por qué lo hago? Porque lamentablemente no creo y no acepto todo lo que dicen los diccionarios de la lengua española. Se equivocan. Y más adelante les voy a mostrar por qué se equivocan. Y en qué se equivocan. Y puntualmente en qué se han equivocado. En los dimes y diretes, de la gente, en otros términos, en los corrillos, en los diálogos de la gente, del común, bastardo es el hijo fuera del matrimonio no reconocido por su padre. Hay varios tipos de bastardos, o
Este es uno. Tenemos dos. Hijo de padres que no están casados. Hijo de padres adoptivos. Hijo adoptivo, perdón. Corrijo, hijo adoptivo. Hijo de padre desconocido. Hijo de adulterio. Hijo de acceso violento, acceso carnal violento. Hijo de incesto o incestuoso, que es tal vez el caso más grave. Hijo de padres solteros que luego no se casaron. Yo estoy tocando este tema porque se está violando un derecho en el cual yo soy víctima. Y este último caso es mi caso. Hijo de padres solteros que no se casaron después de que hicieron lo que hicieron. En mi caso personal, de acuerdo a la etimología de la palabra bastardo, yo soy bastardo. Y lo acepto porque a cada cosa en la vida, en el medio, en la cultura, hay que darle un nombre. Y yo acepto que ese es el nombre, bastardo. Hasta ahí, todo no tiene discusión. Pero yo no puedo juzgar a mi madre, ni a mi padre. Mi madre murió hace 32 años. Porque mi madre me concibió en una relación sentimental con mi padre José Antonio. Mi madre Justina, que está en el seno de la madre tierra hace 32 años, tuvo una relación sentimental con él. Y de esa relación, orgullosamente digo, hay este fruto, este que tengo, están aquí oyendo ustedes. Es el fruto del amor de mi madre con mi padre. Soy hijo del amor, orgullosamente lo digo, y llevo orgullosamente solamente el apellido de mi madre. Porque los que dirán, la norma impuesta por la Iglesia Católica en esos momentos, hace 65 años, no permitía que se me bautizara con el nombre de mi padre simplemente porque no eran casados con la Iglesia, ni por ningún otro medio. En esa época el matrimonio civil en Colombia no existía. Entonces, por mí no hay ningún problema, pero sí hay una estigmatización generalizada entre los que me encuentro, desde luego. Socialmente hay bastardos producto de la endogamia, que son los mismos bastardos incestuosos. El incesto se comete entre parientes de primer grado. Padre, hijo, madre, hijo, padre, hija, madre, hijo, hermanos, inclusive entre tío y sobrino, alcanzan a ser cobijados por el incesto. Dentro de en el incesto hay tres categorías. Una, que es el incesto por voluntad de las partes. Dos, que es el incesto por estupro, o sea, el engaño, aprovechando la inocencia, la ingenuidad de una de las partes. Y el más grave es el incesto por violación carnal, o sea, a la fuerza, bajo amenaza, bajo chantaje. Esos son de ahí dependen los bastardos, que muchos hay en el mundo, en todo el mundo. Se ha escrito mucho sobre los bastardos. Los bastardos están en la literatura, en el cine, en el teatro, en todo el mundo, en la política, en las monarquías, en todas partes hay historias de bastardos.
Se ha escrito mucho en contra y a favor de las personas que pertenecemos a este segmento de la población humana. Han habido canciones. Recordemos aquella famosa canción de Rocío Dúrcal, creo que es La hija de nadie. Manolo Galvani cantó su canción Hijo de mujer soltera, de madre soltera. Canciones, novelas, donde se han enamorado hermanos dos personas que después de que están enamorados resultan que son hermanos de padre o de madre. En una página web que se llama Yotipeo, para que vea todo lo que se habla de los bastardos, y hay gente que mejor no digo nada. Hablaba Solono. Solono es un seudónimo, creo yo, porque no creo que sea un hombre, y es una mujer. Hablaba barbaridades, pero barbaridades. Denigra soezmente de los bastardos, haciendo referencia a los actores bastardos mexicanos que han llegado a la fama en la pantalla chica y en la pantalla grande. Habla de bastardos, inclusive hijos de un expresidente, del presidente Cerillo, y otros ahí muy importantes que no tenemos por qué relacionar porque no se trata de eso. Margarita Carmona escribe un artículo que titula Desgracias y suerte de los bastardos. Vamos a hablar un poco de los bastardos más importantes del mundo. Algunos buenos, de pronto, algunos otros no tan buenos, pero con una historia, algunos con historias de cientos de años que todo el mundo conocemos. Aquí encontramos primero a uno de los personajes que ¿quién no conoce? Da Vinci. Da Vinci, hijo de Caterine, una campesina muy bonita. Era la mamá de Da Vinci. El papá Prieto Da Vinci, que jamás le dio el apellido. Nunca. Y todos sabemos quién fue don Leonardo. Otro, del siglo XIV, del siglo XV, perdón. Juan de Asturias. Llegó a ser generalísimo de la flota de la Santa Ligia. Del siglo XIV estamos hablando de la Edad Media. Entrando ya casi al romanticismo. Recibió títulos y honores y una gran fortuna de herencia, heredó una gran fortuna. Este general era bastardo y llegó a tan alto en el medio social que fue candidato a rey. Pero el rey Felipe II recordó que tenía esa procedencia y lo cortó. Le cortó la carrera al rey y no le permitió ser rey por ser hijo bastardo. Viene otro personaje que es más importante en la historia: Catalina la Grande de Rusia. Catalina la Grande no era bastarda. Catalina la Grande era la matriarca de una familia, de una dinastía que gobernaba Rusia. Para que
para poder continuar en el poder y gobernar a través de sus descendientes, tenía que tener hijos, Catalina la Grande. Pero resulta que el esposo de Catalina la Grande era estéril. Como tal, no puede tener hijos. Pero cuando del poder se habla, todo se vale. Entonces Catalina la Grande se consiguió unos amantes y se puso a fabricar bastardos. O sea, Catalina la Grande montó una fábrica de bastardos, entre ella y sus amantes. Dicen los biógrafos que a partir de la primer zarina es lo que es un zar, pero en femenino. La primer zarina, a partir de ahí, ningún zar tuvo sangre Romanov en ruso, o sea, sangre real. Ningún zar. Eran bastardos porque así los hizo la señora Catalina. Vamos a otro, el escritor humanista Erasmo Rotterdam. Erasmo Rotterdam, un humanista, escritor del siglo XIV, en la Edad Media. Escribió el libro El Hijo Natural, en plena Edad Media, donde la religión católica en Europa era la que hacía y deshacía con la humanidad conforme a sus principios. Sufrió rechazos en la escuela, como cuando niño, por ser hijo natural. Que yo no sé por qué les dicen hijo natural. La palabra natural significa que es lo más natural que hay. Ese señor luchó contra las mentes religadas de esa Edad Media. Escribió su libro y fue famoso. Lo que sucedía con el señor Erasmo de Rotterdam en el año 14, en el siglo XIV, perdón. Hoy, en el pleno siglo XXI, sigue sucediendo. Y más adelante hay una discusión sobre la parte cultural que voy a ir. Sigue sucediendo en las escuelas de hoy. Se estima al niño que no va a su padre a recogerle las notas, que no va a su padre a recogerlo al colegio, que no le conocen su padre por X o Y motivo. Es estigmatizado el niño, causándole desde luego traumas. Por eso los divorcios a veces son traumáticos para los niños, porque la sociedad es cruel a través de la cultura y a través del idioma que hablamos. Jack London, estadounidense, un actor del colmillo blanco. Yo confieso que no sé qué es el colmillo blanco, pero debe ser una novela porque es un actor, ¿sí? Este señor, el padre biológico, no le dio el apellido. El apellido se lo dio el esposo que tuvo su madre posteriormente. Por lo que él debía llamarse no Jack London, con el apellido que le regalaron, sino Jack Chandler. No sé si estoy expresando bien el inglés aquí, porque yo soy cero inglés. Y siempre mantuvo su complejo de ser un bastardo. Se suicidó a los 40 años a causa de eso. Mire el daño. Otro personaje de la historia,
clásica, Cleopatra. Cleopatra gobernó en matrimonio con dos hermanos. Primero se casó con el uno y después con el otro. Cultura romana. En Colombia hay un caso especial de bastardo. Bastardo tal vez como yo, que es el expresidente Marcos Fidel Suárez, que los colombianos todos sabemos. Aprendió a leer por las ventanas de la escuela porque no entraba al salón. Su madre era una lavandera. Fue presidente de la República. Dentro de las diferentes clases de bastardo, la sociedad estigmatiza con mayor fuerza al hijo del incesto. ¿Por qué? Porque es, digamos, como lo más aberrante que el padre embarace a su hija. Que el padre tome a su hija como un amante y la haga parir un hijo, que es bastardo. Ese es el más estigmatizado. Hay otros afortunados, digo yo afortunados, que son bastardos, porque son hijos del adulterio, pero están amparados en la exogamia. O sea, su madre es casada con un señor que no es el papá biológico, pero es el papá putativo, jurídico, y tiene la fortuna. Por eso la ley no permite que a los niños de un matrimonio se les practique el ADN, porque se pueden descubrir cosas que van a traumatizar a una persona inocente, porque el hijo sí es inocente. En este caso, la que cometió la falta es la mamá. Entonces no es raro que los hijos que no son bastardos, que se creen y a veces hasta juzgan a los bastardos, de pronto sean hijos del lechero, del policía o yo no sé quién. Pero no se trata de juzgarlos a ellos, porque ellos no tienen la culpa. Son seres humanos como cualquiera, igual a cualquiera. La cultura occidental, o sea, donde nosotros vivimos, solo acepta la exogamia, no acepta absolutamente nada más. Digamos desde el punto de vista legal. La bigamia, la poligamia, la violación, el estupro y el incesto, todas esas cosas son delitos que contemplan los diferentes códigos penales de los países. O sea, el que sea hijo de un acto, además es hijo de un delito cometido por alguna de las partes. Los bastardos de las relaciones sexuales, donde las dos partes están muy de acuerdo, se quieren, se aman, tienen un hijo y no se casan, no llenan los requisitos sociales y religiosos que hay en la sociedad actual occidental. Entonces también son bastardos, a pesar de que ninguno cometió adulterio, simplemente se amaron, tuvieron un hijo y nada más. Ese es mi caso. Entonces tenemos todos esos bastardos que son los que tienen historia en el mundo de una forma o de otra. Porque, ¿por qué tienen historia? Porque son humanos como cualquiera. Como cualquier hijo legítimo que llaman. Imagínense que se llama natural al bastardo y legítimo al hijo de una sociedad conyugal hoy
puede ser autorizada legalmente por un juez o por un sacerdote, o un pastor, o alguien de la religión. Pero vamos a hablar de lo más importante. Ya narramos un poco lo que es un hijo bastardo. Vamos al punto que me interesa a mí y que yo estoy luchando, no por defenderme a mí, porque a mí eso ni me va ni me viene, exceptuando lo que viene ahora culturalmente. Derechos humanos. Vamos a hablar de los derechos humanos. El 10 de diciembre de 1948, en Ginebra, Suiza, la Asamblea General de la ONU aprobó una carta que se llamó Derechos Universales de los humanos, o sea, Derecho Humano Universal. ¿Sí? La Declaración Universal de los Derechos Humanos, Acta 217. En esa acta dice en su artículo primero, el artículo 1, dice así: este es el artículo que compete, creo yo, a los bastardos, que protege a los bastardos. Todos los seres humanos nacen libres de dignidad y derechos. Oído, dignidad y derechos. Todos los seres humanos. Los bastardos son seres humanos. Y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Lo estoy leyendo literalmente, porque no es invento mío. O sea, nosotros tenemos unos derechos, pero tenemos unos deberes de ser solidarios con nuestros semejantes. Y hay un párrafo que dice: derecho al buen nombre y dignidad humana. El derecho al buen nombre es lo mismo que el derecho a la dignidad, o es un sinónimo. La afectación a este derecho se da cuando se injuria a una persona o se utiliza su nombre para actuaciones ilegales. O sea, alguien comete un delito y me quiere involucrar a mí por mi nombre. Asimismo, se incurre en la violación de este derecho cuando los medios de comunicación X o Y o persona natural informan sobre alguien determinado buscando generar daño de carácter moral y psicológico a la persona. O sea, decir X es Y esa Y afecta la moral y la psicología de la persona. Ahí se está violando el derecho a la dignidad. Ese es el punto al que yo estoy acudiendo jurídicamente. Asunto cultural. Viene el problema cultural. El problema cultural es algo, digamos, como muy, para discutir este tema, es muy abstracto, es muy difícil de manejar. Y aquí tenemos dos frases de lo que es la cultura humana. Antropológicamente hablando, a través de la historia, los humanos comienzan a superar su barbarie original. A través de la historia, los humanos comienzan a superar su barbarie original. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos progresando, dejamos de ser tan bárbaros. Hay otra frase, otra oración que dice: cultura es la cultivación del alma o la mente. Cultivar el alma y la mente.
Yo pregunto, señores internautas, ¿será que la cultura sí se ha desarrollado conforme a los dos enunciados? No sé qué opinan ustedes. Yo digo no. Así, claro, no. Simple y llanamente, porque en el punto que nos ocupa en este momento, están asombrándose en la cultura para denigrar seres humanos. Y más adelante se van a dar cuenta por qué. Los estudiosos de la lengua española, especialmente de la lengua española, yo no sé hablar esos idiomas, no puedo juzgar, le han agregado conscientes del delito que cometen, oído, conscientes del delito que cometen porque son personas intelectuales, no son cualquier caído. Muchos sinónimos a la palabra bastardo, como por ejemplo, que degenera, que es ilegal, falta de originalidad, perdone que se me trabó la lengua, que no es de raza pura, dicen, que no es de raza pura, es según ellos es un sinónimo de bastardo, no es de raza pura, vulgar. En términos coloquiales, en Colombia, en mi país, por ejemplo, le dicen al hijo bastardo huevo de tierra, contrabando, etc. Se usa también peyorativamente para insultar a una persona. Es una palabra despectiva según ellos. Eso lo dicen personas cultas. Estos lingüistas, ahora filólogos, encargados del estudio diacrónico, que tiene que ver con los cambios estructurales de las lenguas y el estudio de la gramática y la evolución de las mismas, dando a conocer las formas incorrectas de manifestar los significados si son correctos o incorrectos, son los responsables de que esto suceda. Primero que todo, yo hago una pregunta. Me gustaría que alguno de esos personajes, que son los que le entregan el material a las editoriales para que impriman los diccionarios, para que la gente como tal se comunique bajo esas normas de la lengua española. Estos personajes, yo les pregunto, ¿cómo les gustaría que los bastardos los llamaran a ellos? Si no solamente hijos legítimos, sino que también sinónimamente fueran ¿qué? ¿Qué les gustaría que nosotros les agregáramos a ellos para demolerlos como ellos están haciendo con nosotros? Aquí es donde está violado el derecho, y está violado conscientemente de que se está cometiendo un delito. Porque hoy, en muchas partes, sobre todo en el campo deportivo, se sanciona a una persona solo por estigmatizar a otro por su color de piel. Solamente por eso se sanciona a un deportista, por ejemplo, un futbolista. Entonces, miren que sí hay una violación. La semántica que va más allá de la palabra propiamente dicha atrae como imán a un estadio más amplio
el entender humano, los significados de los mensajes. El humano entiende semánticamente los mensajes. Esto les ayuda a esos personajes a hacer el daño. O sea, amplía el radio de acción para hacer el daño. Pero hay unos personajes que se llaman Fondo Editorial Navarrete del Perú, la República del Perú aquí en Sudamérica. Estos personajes imprimieron este diccionario de sinónimos y antónimos. Este diccionario es un elemento didáctico que se usa en los colegios de primaria y secundaria para educar, para enriquecer el idioma, para enriquecer el lenguaje, para enriquecer la literatura. Estos personajes sí la sacaron del estadio, y aquí literalmente dice: bastardo, espurio, sinónimo. Estoy hablando de los sinónimos que dicen en este diccionario. Espurio, ilegítimo, natural, infame, vil, bajo. Eso dicen los señores del Fondo Editorial Navarrete, que somos nosotros los bastardos. Esos personajes nos están tratando de viles, de bajo, de todo. Entonces, yo considero que con estos pocos ejemplos se ha violado el derecho a la dignidad de este segmento de la población que son los bastardos. Claro y pelado, no hay cabida para la contradicción. Por una razón muy clara. Porque alguien va a decir: es que es un asunto cultural. Pero yo pregunto, ¿la cultura es, digamos, escudo o dentro de los principios culturales de una sociedad? Porque la cultura prácticamente lo enseñó y lo autoriza. Culturalmente se puede violar un derecho, denigrar de una persona, hacerle daño psicológico a una persona. No, porque si culturalmente yo puedo denigrar de alguien, hacerle daño a alguien, entonces también puedo matar si quiero, puedo violar si quiero, y decirle al juez: es que esa es mi cultura, yo soy un matón. Usted es una cultura. ¿Qué culpa? No, señor, la cultura no autoriza violar los derechos de los humanos. Entonces, es demandable. Porque si la cultura autorizara, seríamos como los caníbales: yo me como porque tengo hambre. Pero eso era en la época que hablaba las frases anteriores de la barbarie. De eso la cultura nos ha sacado un poco. La cultura ha sido progresiva, positivamente, pero en este caso se ha quedado quieta. Y la barbarie pues, está ahí perenne en la conducta de los humanos. Bueno, entonces tenemos que culturalmente no se puede violar ningún derecho, aprovechando que es cultural, que es costumbre, que es la lingüística, que es la semántica. No, yo soy bastardo, pero no soy vil, no soy bajo,
No soy espurio, no soy nada de esas cosas. De eso estoy totalmente seguro. Entonces, este libro está mintiendo, está denigrando de este segmento de la población. ¿Cuáles son los agentes violadores? Porque hay que identificarlo. Yo tengo que identificar los agentes violadores de estos derechos. Primero, la Real Academia Española de la Lengua, a través de sus intelectuales que hacen el estudio de la comunicación, de la lingüística, y elaboran un diccionario. Ellos son los primeros responsables que cuando hablan de los sinónimos de la palabra bastardo, se dan cuenta y conscientemente lo hacen de que están violando un derecho humano universal. Segundo, los ministerios de educación de cada país hispanoparlante. ¿Por qué? Los ministerios de educación permiten estos documentos como material didáctico en los colegios. Entonces, con este documento les están enseñando a nuestros hijos, a nuestros niños de hoy, de que los hijos que no son nacidos dentro de un matrimonio legalmente constituido son toda esa cosa que dicen. Son bajos, son viles, son de no fiar, son todo. Eso le estamos enseñando a nuestros niños. Hay una mala educación. ¿Quién es el responsable del Ministerio de Educación? Los colegios, inclusive los docentes, que así lo permiten y así lo enseñan. De pronto hay docentes que son bastardos y no les importa que los niños aprendan esas cosas, ¿sí? Porque ni siquiera captan el daño que hacen a la sociedad, el daño que le hacen a un segmento de la población. Esos son los agentes a los que yo estoy enfilando mis baterías, dirigiendo mis cañones hacia esos objetivos que son los responsables de que culturalmente estén denigrando un segmento de la población humana. Tenemos claro de que hay una violación de un derecho. El derecho a la dignidad está aquí violado, tácitamente está violado el derecho a la dignidad, de manera oficial a través de los ministerios, de manera cultural a través de la Real Academia de la Lengua y las academias de la lengua de cada país. Está violado un derecho. En el diccionario no debe existir esos sinónimos. Debe existir la palabra bastardo porque eso está reconocido. Hay que decir, llamarlo de alguna manera. Bueno, hasta ahí todo es un discurso mío. Todo es discurso, es una aclaración. Pero como yo no me voy a quedar con el discurso porque pues prácticamente hay muy difícil, ¿no? Que una campaña a través de este medio tan grande que es el internet pudiera hacer algo, pero hay medios legales. Entonces yo no me conformé con el discurso. Yo vivo en un país que se llama Costa Rica, en Centroamérica, un hermoso país que es modelo de democracia en América y en el mundo, creo. En Costa Rica se puede hablar respetando las leyes y respetando a las personas. Pueden expresar lo que quiera, siente y piense. Y acudir a los tribunales a reclamar, a demandar sus derechos que cree uno que tiene.
Entonces, yo acudí a la Sala Constitucional de la República de Costa Rica, de la Corte Suprema de Justicia, muy conocida en Costa Rica con el nombre de la Sala Cuarta, que es una autoridad judicial en Costa Rica, en todos los campos, y muy respetable. El 24 de agosto del 2011 presenté un recurso de amparo a la Sala Cuarta, muy conocida por el nombre de la Sala Cuarta, la Sala Constitucional. Aquí también recibido presenté bajo el expediente 11 1726 0007 CO. El 2 de septiembre del mismo año, la Corte, la Sala Constitucional, o sea, la Sala Cuarta, en resolución número 2011-01-1916, rechaza mi recurso de amparo. O sea, no acoge el recurso de amparo. Después de todos los argumentos de ley, redacta el magistrado, el honorable magistrado Armijo Sánchez, que fue el encargado de redactar la resolución, rechazando mi recurso. Para no ser tan extenso, voy a resumir lo que el honorable magistrado escribe. Y dice que por ser un asunto lingüística, culturalmente y lingüístico, no es de competencia de esa sala, conocer el caso, que debe ir a una legalidad ordinaria, dice aquí en términos claros, legalidad ordinaria, o sea, a la justicia ordinaria. Cuando el magistrado me dice que debo ir a la justicia ordinaria, está reconociendo que hay un derecho violado, pero que ellos no son los que se deben encargar de ese asunto. Después de que redactan la resolución, pasa a votación. Aprobación. La presidenta de la sala, la licenciada Calzada Miranda, pone nota a lo que redacta el magistrado. Pone nota, que esa sí lo voy a leer literalmente. Concurro con el voto de la mayoría. La mayoría votó, como dice aquí para arriba. Concurro con el voto de la mayoría. En el sentido, no le corresponde a esta sala realizar el análisis de las razones históricas y culturales por las cuales se utiliza términos cuestionados, el término cuestionado en este amparo, ya que se trata de un asunto de carácter lingüístico no controlable en esta sede. Sin embargo, anota la magistrada, estimo que ello no constituye un asunto que pueda ser discutido en la vía de legalidad, como se afirma en el voto de la mayoría. No puede ser discutido en la vía de la legalidad. Esa es la nota que hace la presidenta de la Sala Cuarta. Por tal motivo rechazan de plano el recurso con la nota de la magistrada Calzada Miranda. Firman todos los magistrados. Entonces, yo, ¿qué análisis le hago a este documento? Primero,
Dice la magistrada que no es en la vía de la legalidad. Yo pregunto, si yo no hablo de legalidad, entonces hablemos de ilegalidad. Pero desde luego que yo no creo que ese es el mensaje de la honorable magistrada, que me invite a mí a entrar en la ilegalidad para reclamar. Yo pienso que ella se refería a que yo debía entrar, por ejemplo, en campañas como la que estoy haciendo en este caso. ¿Sí? Y si eso es así, yo comparto el concepto de la magistrada hasta cierto punto. Pero como mi lucha no puede parar ahí, y hay otras instancias, entonces ya tengo redactado yo. Afortunadamente en Costa Rica está la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aquí en Costa Rica, cerca aquí a mi casa, a donde estoy viviendo. Y voy a pasar este recurso, por lo que me dice la Sala Cuarta, a ese tribunal internacional que depende de la Organización de Estados Americanos, la OEA, para que en justicia exista la posibilidad de que sea protegido mi derecho a la dignidad y la de todos los bastardos de paz. ¿Bien? Pero hay un inconveniente. Esta corte es de la OEA, es una dependencia de la Organización de Estados Americanos. Como tal, no tiene injerencia en España, donde está la Real Academia de la Lengua. Entonces no sé qué irá a pasar ahí. No es de su jurisdicción. Si la Corte me va a decir que no es de su jurisdicción por ser un asunto cultural y que nació en España y que el español tiene la academia madre en España, pues me tocará acudir a una Corte que tenga cobertura mundial, por lo menos en los países que hacen parte de la Organización de las Naciones Unidas. Hasta allá llegaré si me toca. Para eso necesito el apoyo de todos los cibernautas y necesito que me documenten, que me manden mensajes, que me apoyen, que me digan si estoy loco o qué está pasando o qué puedo hacer. Pero no quiero morirme con la cargo de conciencia de no hacer nada por esta aberrante violación de los derechos humanos. Si no gano la batalla, aún vivo, si esto da frutos después de que yo me muera, en mi tumba celebraré el triunfo, pero lo voy a celebrar, esa es mi misión. Solo necesito el apoyo de ustedes, los internautas, perdón. Solo el apoyo de ustedes, su aporte a los señores abogados, los que saben de estas cosas, por favor, su aporte para yo seguir mi lucha. Eso es lo que yo quiero y eso es lo que yo espero. Les agradezco de todo corazón su tiempo, pero sobre todo sus mensajes que pienso recibir. Tengo otro tema que voy a exponer en otro video, que es, voy a hacer un paréntesis, se me olvidaba decirles que esto que estoy narrando, que les he contado, que les he comentado, lo hago porque también en mi biografía denoto lo que fue mi vida siendo yo bastardo. Si alguien quiere